Hola, mi nombre es María Camila Pereira Rico y el día de hoy voy a hablar sobre algunos elementos diplomáticos que pueden dar una posible solución al conflicto que se vive actualmente en el Tíbet. Pero antes de eso me gustaría dar una breve introducción sobre qué es este conflicto y cómo se originó. Em, Bueno, este conflicto se origina básicamente en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, em, con la Guerra Civil China que existía entre el Partido Comunista de Mao Zedong y el Partido Nacionalista Chino, que era el gobierno que existía en ese entonces. En 1949, Mao Zedong eh, resulta vencedor y proclama lo que se conoce actualmente como la República Popular de China. Hasta ese momento, la población del Tíbet se consideraba neutral entre ambos bandos hasta que las tropas enemigas de Mao Zedong decidieron resguardarse a los alrededores de la ciudad de Lhasa, que es una ciudad tibetana, de territorio tibetano, por lo que Mao Zedong pide al Dalai Lama, el máximo líder político y religioso de los tibetanos, que le ayude a acabar con esas tropas, y él se niega rotundamente porque decide seguir teniendo una posición neutral. Esto hace que Mao Zedong decida invadir el territorio tibetano, ingresando sus tropas y el ejército, y deciden liberar, por así decirlo, el Tíbet. Los chinos decían que estaban liberando el Tíbet porque ellos para ese momento seguían teniendo una posición económica, un sistema económico casi feudal. Pero en realidad lo que hicieron fue vulnerar sus derechos humanos, atacando su cultura, con cientos de asesinatos y quemando más del 99% de sus monasterios, puesto que tampoco les dejaban tener eh, libre expresión porque no los dejaban practicar su religión. Bueno, el primer elemento diplomático que se podría utilizar para darle fin al conflicto sería la primera fase, que es como una negociación en la que ambas partes reconocen que existe un problema, que existe un conflicto y que se requiere darle una solución a este. En este caso, las partes serían la población tibetana y los chinos, ambos cediendo cierta parte para que se pueda dar una buena negociación. En caso de que la negociación no sea exitosa y ninguna de las partes o una de las partes no esté dispuesta a negociar y a ceder en algunos aspectos, se debe recurrir a otro elemento diplomático, porque es bien sabido que el gobierno chino es, no está dispuesto a dar su brazo a torcer en cuanto a las políticas impuestas en el territorio tibetano. Y el gobierno chino no es muy flexible, por así decirlo, mientras que la población tibetana están dispuestos a ceder ciertos aspectos siempre y cuando puedan recuperar su libertad, porque muchos tienen la esperanza de volver a su territorio en caso de que estén en el exilio o desean pues mejorar su situación en su territorio. Bueno, el siguiente elemento diplomático que podría darle una posible solución al conflicto del Tíbet sería el elemento de la mediación. ¿Qué pasa con este elemento? Es bien sabido que China es una de las grandes potencias a nivel mundial, por lo que tiene el respaldo de muchísimos países alrededor del mundo, que prefieren no intervenir en este tipo de conflictos internos de China, porque no les sería beneficioso de cierta manera, sobre todo en el ámbito económico.
ya que China es un gran aliado comercial de muchos países. Entonces, lo que se pretende hacer con el elemento diplomático de la mediación sería que un organismo internacional completamente neutro medie por los beneficios mutuos de ambas partes. En este caso, la organización internacional que serviría como mediador sería la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, para que ésta vele sobre todo por los derechos humanos de los tibetanos que han sido vulnerados día a día desde la llegada de Mao Zedong. Derechos humanos tan básicos como la libre expresión, poder elegir la religión que desean practicar, el no ser despojados de su tierra ni de su cultura y que no promuevan por parte de los chinos actividades inhumanas, como por ejemplo hacer de ellos una atracción turística para la población china y convertir ese territorio en un centro de prostitución de Asia prácticamente. Esto se haría tomando como base una de las teorías dominantes de las relaciones internacionales, que sería el liberalismo. La idea de esa negociación en la que la ONU sería o haría el papel de mediador es que cada parte encuentre un punto medio, es decir, que armonicen sus intereses y lleguen a un beneficio mutuo. Yo diría que un punto medio sería que el territorio que es habitado por los tibetanos siga perteneciendo como tal a la República Popular de China, y esto haría que el gobierno chino siga teniendo poder y control, cierto control sobre este territorio, pero dándole la libertad de expresión a los tibetanos que tanto desean y que realmente tienen derecho, como por ejemplo a practicar la religión que ellos deseen, a hablar en su propio idioma, tener su propia literatura, básicamente defender la cultura que tienen y no tener que irse a otro país de forma pues de exilio. Este para mí sería un punto medio para el conflicto que podría dar cierta solución a él.